Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Abogados de Confianza. Es un placer, como siempre, traerles información útil sobre casos de accidentes y lesiones personales de la mano del abogado experto en este tipo de casos, que es el abogado Michel Proner. ¿Cómo se encuentra esta noche, abogado Michel? Muy bien, muy bien. Como siempre, muy alegre para presentar información para la gente que merece de saber sus derechos. Como siempre, es un placer de ver mi equipo conmigo, con Carlos y Marcia. Vamos a dar la información a la gente, los latinos que pueden escuchar en su idioma sus derechos después de un incidente con lesiones. Carlos, ¿tú cómo estás? Feliz y contento y también compartiendo con toda la comunidad latina. Estamos ya cerca de nuestro, bueno, le decimos feriado, pero en realidad es una fecha muy importante para este país, el 4 de julio. A toda esa comunidad latina que va a trabajar día a día, esa comunidad pujante y que también hace grande a este país, pues un enorme abrazo. Y aquí estamos, los abogados de confianza, los abogados que están siempre junto a la comunidad, trayéndoles semana a semana información muy importante, muy valiosa sobre sus derechos en caso de accidente. Así que si tienen algún accidente, ya saben, no están solos, cuentan con los abogados de confianza. Marcia, ¿qué tenemos para el día de hoy? Así es, así como ya lo dijeron, queremos hacerles conocer a ustedes sus derechos, queremos hacerles conocer en español, que sepan realmente qué es lo que tienen que hacer en casos de accidentes y también cómo funciona la ley. Y en ese sentido, hoy vamos a hablar sobre la ley en Estados Unidos y sobre si uno tiene un accidente y no tiene papeles, si puede optar por esos derechos. Entonces, voy a comenzar preguntándole al abogado Carlos, ¿qué derechos tienen los trabajadores sin papeles en Nueva York? Perfecto, Marcia. En cuanto a lo que son los derechos de las personas, hay un principio de igualdad. Todos somos iguales ante la ley. Aun cuando tengamos un estatus migratorio diferente a un estatus regular, podemos acceder a los mismos derechos que la ley nos asiste. Uno de esos derechos es acudir ante los diferentes juzgados, tribunales, para poder reclamar todos los derechos que la ley nos da. Entre ellos, el derecho a recibir una compensación, una indemnización justa en caso de que exista un accidente por culpa o negligencia de alguien más. Por eso, al trabajador migrante que probablemente no tiene documentos, pues también le asisten los mismos derechos en caso de reclamar indemnizaciones por situaciones de accidentes o de lesiones que tengan. Los trabajadores sin papeles, el estatus migratorio, perdón, quiero hacer una aclaración, el estatus migratorio es una situación diferente a lo que es poder reclamar o acudir ante la justicia. Por eso, muchas personas dirán, no, es que no tengo documentos, no puedo reclamar. Sí puedes reclamar. Como lo hemos dicho en muchos de nuestros programas, no importa tu estatus migratorio. Trabajador migrante, no importa tu estatus migratorio. Lo que sí tienes que hacer es asesorarte bien por un buen abogado que sepa defenderte en las cortes en caso de que tengas una lesión y tengas que reclamar por una indemnización, una compensación justa. Así es, hago énfasis en lo que decía el abogado Carlos, poder contar con un abogado, mejor si es un abogado de confianza y que tenga experiencia en casos de accidentes y lesiones personales. Abogado Michel, pasa mucho que algunos trabajadores latinos que trabajan en construcción o en otros rubros son amenazados por sus jefes, ¿no? Los jefes les dicen, si ustedes ponen un reclamo o una demanda, puede ser que los deporten a su país. ¿Eso puede pasar o qué pasa en caso de amenaza de los jefes? Es una gran preocupación porque muchísima gente pasa por mi oficina diciendo, sí, al hospital yo digo que me lastimó en mi casa porque mi jefe me dijo que pueden... No, no tiene que decir mentiras, tiene que decir la verdad y no tiene que haber miedo de tu jefe, tu patrón. Están diciendo mentiras por sus intereses, no por tus intereses. Porque probablemente tu jefe no tiene el seguro que él tiene como un obligo por la ley. Y por eso él está diciendo, oh, que tú caíste en tu casa. La migra aquí en Nueva York no están participando dentro de los cortes civil. No existe.
No es una preocupación que tiene que haber. La cosa más importante es que tú tienes que saber, por la ley en Nueva York, tú tienes derechos. Se escribió the Court of Appeals, el más alto corte de New York, en el caso famoso que se llama Balbuena, que los trabajadores sin documentos tienen derechos, pueden mantener un reclamo civil por lesiones y no entra la migra. Pero de haber una demanda por tus lesiones, no cambia tu situación con la migra también. Entonces, si tú tienes preocupación por la migra, eso es una preocupación que no cambia por una demanda. Tu situación migratoria no va a cambiar porque tiene una demanda o porque no inicia una demanda. Uno no tiene que hacer nada con el otro. Pero tú puedes ir en corte, tú puedes hacer testimonio y la migra no entra. No cambia, no entra. No tiene que preocuparte de iniciar una demanda. Tú tienes derechos sobre la ley. Ni importa su situación migratoria. Tú puedes haber compensación con una demanda. Tú puedes haber compensación con un reclamo laboral, o workers' comp claim, y tú tienes derechos y no tienes que preocupar por su estatus migratorio. Si quiere consultar con nosotros, es siempre gratis y confidencial. Yo puedo explicar en tu situación propio qué puede hacer y qué derechos tienes después de tus incidentes con lesiones. Perfecto, muchas gracias, abogado Mitchell. Quiero continuar preguntándole al abogado Carlos, ¿qué debería hacer una persona que se lesiona en un accidente en Nueva York? ¿Cuáles serían los pasos a seguir luego de que ocurre el accidente para preservar sus derechos a una compensación justa por ese accidente? Perfecto. Lo más importante, tomar todas las evidencias que uno puede recabar en ese momento. Por ejemplo, uno se cae, está trabajando en un scaffold, trabajador no tiene documentos, como ya lo dijimos, el tema civil no afecta a la parte migratoria. Entonces, esa persona está trabajando y por alguna falta de seguridad se cae. ¿Okay? ¿Quiénes hay de testigos? ¿Quiénes vieron? ¿Cuál es el lugar donde sucede el accidente? Si se puede, por ejemplo, mandar el PIN de la dirección donde pasa el accidente a alguna persona de confianza. Tomar las fotos, o los amigos normalmente saben tener fotos. Muchas veces cuando pasan estos accidentes los amigos ven y empiezan a grabar cuando llega la ambulancia, cómo está la persona al momento del accidente, cómo cayó, la posición en la que cae el cuerpo, si se rompió el escápulo, si pasó algún problema. Los amigos también saben tomar videos de aquello, fotos de aquello. Entonces siempre es importante que se tenga constante comunicación con esos compañeros que pueden aportar las pruebas al momento que uno se ha accidentado. Pero también otra cosa que es muy, muy importante es tu estado de salud. Muchas personas dicen, no, bueno, tengo que seguir trabajando y me aguanto el dolor. Tu salud es lo primero. Probablemente el día de hoy pueda hacer que aguantes el dolor, pero después de 5 años tú no vas a saber cómo va a estar tu cuerpo. Adicionalmente, si tienes un accidente y tienes dolor, tienes problemas, por ejemplo, te fracturas un hueso o una muñeca, te pasa algo, llama a la ambulancia porque ahí va a estar el primer tratamiento médico y eso también va a ser prueba dentro de tu caso de accidente. El lugar donde llega la ambulancia, donde te recoge, todo eso queda grabado en un reporte que hace la ambulancia y ese reporte pues nos va a indicar con mayor certeza cómo te recibieron, cuáles fueron las lesiones, a dónde te llevaron, a qué hospital te llevaron. Después en el hospital los doctores van a establecer cuál es el tratamiento médico, si necesitabas alguna cirugía para la fractura que tenías. Todo eso es muy importante porque tu salud es lo primero. No te quieras hacer Superman. Si uno tiene dolor, necesita tratamiento médico, llama al doctor, llama a la ambulancia de forma inmediata.
También es necesario saber o tener los datos de para quién tú trabajabas. Muchas personas dicen, no, es que a mí nomás me llamaron un día y me acerqué a trabajar y aquí tengo el número de la persona que me contactó y era tal vez el amigo del dueño de la compañía. Tienes que saber identificar qué compañías habían en el lugar del accidente. Por ejemplo, si tú estabas trabajando para un subcontratista, ¿quién te pagaba a ti? ¿Quién te había empleado a ti? ¿Quién era el contratista general? O si no, también nosotros, partiendo de ciertos datos que tú nos puedas facilitar, nosotros hacemos nuestras investigaciones y determinamos también quiénes son las posibles partes que se les puede hacer la demanda. Después de eso, también nuestras investigaciones van a incluir poder determinar cuáles son los posibles seguros involucrados y contra ellos también podremos dirigir la respectiva demanda. Y por último, lo más importante de todo es contar con una persona de confianza que te pueda ayudar en tu caso de accidente. Ese abogado que te va a defender, ese abogado que va a estar junto a ti explicándote en tu idioma. Esos son los abogados de confianza. Por eso, guarda nuestro teléfono, el 1-800-321-1234. Y nosotros vamos a estar gustosos de ayudarte. No importa tu estatus migratorio, no nos pagas si no ganamos. Nosotros estamos aquí para ayudar a esta comunidad latina que está trabajando cada día duro para hacer este país más grande. Así es, Carlos, son recomendaciones muy útiles para las personas que nos están siguiendo. Ya saben qué hacer en caso de accidente y quiero nuevamente decirles, tenemos un número de teléfono que es gratuito y confidencial, lo vamos a poner en pantalla y así pueden llamarnos si ustedes tienen un caso de accidente. Vamos a ir también a un corte breve y volvemos con más preguntas para los abogados expertos, el abogado Michel Proner y el abogado Carlos Besilla de Abogados de Confianza. Este 4 de julio celebramos más que una independencia. Celebramos la fuerza de quienes trabajan duro todos los días sin importar de dónde vienen. A quienes llegaron con sueños, con miedo, pero también con esperanza. En Abogados de Confianza estamos aquí para protegerte, orientarte y recordarte que también tienes derechos como todos. Bueno, volvemos a esta segunda parte del programa. Quiero comenzar preguntándole al abogado Michel. Ya nos hablaba un poco de cómo funciona la diferencia entre la Corte que ve la demanda y la Corte de Migración, ¿no? Pero la migra puede ver el caso o el caso es confidencial en caso de que inicie una demanda. Los casos en Nueva York no están confidencial. Pero alguna información es confidencial. La fecha de nacimiento, confidencial. El número de Social Security, confidencial. Entonces, está información que es confidencial. Pero si uno tiene una demanda o no tiene una demanda, no es confidencial. Los reclamos de compensación tienen su confidencia, pero los casos civiles por dolor y sufrimiento, esas demandas no están confidencial. Pero la migra no están mirando, no están buscando esos casos, porque esos casos están civil. Los casos penal por crímenes, eso la migra está mirando y van a deportar. Por ejemplo, si estás robando, si estás un ladrón y si prende a la policía en esposas, eso puede cambiar su estatus migratorio, tú puedes ser deportado. Pero es un proceso ahí también, pero el proceso civil por dinero, por plata, no por su libertad. La migra no están mirando esos casos y no están tomando información de la juez, de la corte. Y sus escalones de los cortes civil, ningún migra está presentando o buscando. Los cortes penal, sí, están mirando. Entonces, si estás trabajando y sufriste una lesión, no tienes que preocupar. Están varios cortes en el sistema de justicia. No solo en New York, pero en todos los Estados Unidos. Están los cortes del Estado, los cortes federal, que por todos los Estados Unidos, y los cortes federal
tratan de casos con crímenes y también civil. Y los cortes del Estado, civil, penal y familia. Y también residencia, que se llama landlord-tenant. Pero los cortes por dinero, que uno busca dinero por lesiones, ese es civil. Y la migra no están mirando ahí. La policía no están arrestando a nadie ahí, porque no están casos de crímenes, están casos de derecho civil por dinero. Y tú tienes el derecho de haber compensación con dinero. Y tú puedes llevar ese dinero en tu país o quedarlo aquí, porque es dinero limpio. Tú tienes el derecho de haber ese dinero. No es que están pagando solo en efectivo, porque nadie tiene que saber eso por los libros. Eso es dinero legal que uno puede ver. Y no tiene que pagar impuestos por un caso civil. Eso es también por la ley. Y no tiene que preocupar de la migración. Perfecto, abogado. Ahora ya sabemos que el estatus migratorio no incide ni perjudica en la demanda por un caso de accidente. Pero, ¿qué cosas o qué acciones de parte del accidentado pueden hacer que el caso valga menos, ¿no? Pueden perjudicar el caso, abogado Mitchell. Disculpe, no entiendo la pregunta. O sea, ¿qué acciones no debería hacer la persona que resultó accidentada para no perjudicar su caso? Ok. La primera cosa que tiene que saber es, uno tiene que cuidar por su salud. Tiene que llamar a una ambulancia. Porque la salud es más importante del todo el dinero que yo puedo seguir por un cliente. ¿Ok? Pero eso es también importante, porque uno puede decir, oh, estoy sufriendo tanto, mi cuello, mi rodillo, mi brazo, me duele la muñeca. Eso no es prueba, pero los archivos de los médicos, eso es prueba. Legalmente eso es prueba, entonces tiene que presentar tus lesiones. Y también, por un reclamo de compensación, tiene que mostrar prueba de tus lesiones. Entonces tiene que ver los médicos. Si tú no sabes, un médico puede llamar a nosotros. Nosotros podemos seguir médicos cerca de usted que tratan por el seguro, que si toman por las lesiones. Eso podemos ayudar a usted con eso. Pero es importante de seguir tratamiento por tu salud. Segundo, tú tienes que saber dónde ocurrió el incidente. Muchas veces la gente dice, no, mi patrón me llevó a un lugar, yo no sé dónde era, pero después me tomó la ambulancia. Nosotros podemos investigar, pero es siempre más fácil si nosotros sabemos dónde ocurrió, porque muchas veces, no, mi patrón me llevó al hospital, yo no sé dónde ocurrió el incidente. Cuando llega a un lugar por trabajo, toma su celular y toma una foto para ver dónde estás. Cada uno de nosotros ahora tenemos teléfonos que puede tomar fotos. Toma fotos para saber dónde estás. Si tu patrón está pagando en efectivo y tú no sabes el nombre del patrón, toma foto del carro con el número, la targa. Porque nosotros podemos usar eso para saber el nombre legal de tu patrón, nombre, apellido. Más información. Si no, tiene que usarlo para que estás bien. No es que un gran cuenta de tomar esa foto, pero eso puede servir cada día. Porque tú no sabes, cuando nadie está con un poco de inteligencia, estás buscando un incidente con lesiones. Pero si pasa un accidente con lesiones, es mejor de haber un poco de prueba. Y nosotros podemos siempre investigar más. Pero mejor de saber para quién estás trabajando,
dónde estás trabajando, quién están pagando y quién está ahí al lugar trabajando contigo. Eso sí sirve para tus derechos. Y después tu salud, claro que es la cosa más fundamental. Tiene que haber tratamiento médico. Y la última cosa, tiene que llamar a un abogado que pueda hablar su idioma. Muchas veces están en oficinas donde los abogados no hablan su idioma, están usando un paralegal porque no puede hablar directamente contigo. En mi oficina, eso no pasa, porque yo sé que la información con más gente al centro puede cambiar. Y mis paralegales están parte fundamental de mi equipo. Ellos pueden seguir los archivos de los médicos y todo. Pero la teoría de un caso, cómo puedo presentar el caso, un reclamo, claro que yo tengo más experiencia que mis paralegales. Y yo no tengo que escuchar de mi paralegal cómo ocurrió el incidente. Yo quiero escuchar del cliente, porque eso puede cambiar con las preguntas que yo estoy haciendo. Entonces, busca un abogado que hable su idioma y consultar con nosotros es siempre gratis y confidencial. No importa su estatus migratorio. Así es. Hemos hablado sobre los derechos que tienen cada uno de ustedes en caso de accidentes. Saben que si sufren un accidente pueden llamarnos al número de teléfono 1-800-321-1234. La consulta es gratis, es confidencial. Hablamos español y estamos siempre prestos a ayudarlos a defender sus casos. Y ya saben que también estamos siempre dando información los días jueves, junto con el abogado Mitchell Proner, que es el abogado experto en casos de accidentes. El abogado jefe de abogados de confianza y el abogado Carlos Besilla, que también nos acompaña hoy respondiendo las preguntas sobre este tema que es muy interesante y muy actual también, ¿no? Es una preocupación de muchas de las personas que nos llaman, así que por eso hemos querido hablar sobre esto. Gracias, abogado Mitchell, gracias, abogado Carlos, y a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Nuevamente vamos a ver el número en pantalla. Y nos vemos en la próxima ocasión. Que disfruten también la celebración del 4 de julio y ya nos vemos pronto. Gracias, Carlos. Gracias, Marcia, la paralegal más linda, más bella. Gracias por todo escuchando.